¿cómo les va? Mi nombre es Gerald Villegas, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia de la carrera de Ciencias Criminológicas. Vamos a hacer una exposición, compañeros, si gustan presentarse, por favor. Buenas, mi Buenas. nombre es Mary Helen Rodríguez Quesada, también de la carrera de Criminología. Bueno, mi nombre es Sergio Jiménez, también, igualmente de la carrera de Ciencias Criminológicas. Ok, bueno, como gusten, si gusta, Helen, empiezas con la exposición, la introducción. Sí, como estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia de la carrera de Criminología, de la materia Perfilado Criminal, del módulo 5, nos toca exponer en este video el perfil criminológico desde la victimología, con el objetivo de proporcionar el conocimiento sobre la importancia de la víctima para el perfilado criminológico en el marco investigativo. El propósito es demostrar conocimientos aprendidos sobre la comprensión y elaboración de un perfil criminológico desde la victimología. Te doy Gerald. Ok. Yo brevemente voy a hacer una presentación, una exposición de lo que sería de los antecedentes históricos de la victimología como práctica técnica o como ciencia. Tenemos que en la historia, digamos, la historia de la victimología como tal es muy reciente. Claro, casi que las primeras ponencias se dan en torno al derecho de resarcimiento de la víctima por el daño sufrido. Siendo esto desarrollado en varios simposios expuestos a nivel internacional, más que todo a nivel académico, donde se ha tratado de establecer, como definir el concepto y definir los parámetros en los cuales se puede efectuar la victimología como una ciencia o una práctica. Esto generalmente en la segunda mitad del siglo pasado. Los primeros antecedentes datan de los años, ya les digo, tenemos que del 64 se analizan los primeros factores que tienen como consecuencia una predisposición a convertirse en la víctima. En 1967, FATA define como una rama de ciencia que se ocupa directamente de la víctima del crimen. En 1973 aproximadamente, un simposio llevado a cabo en Jerusalén, en Israel, se habla de la víctima como un objeto de estudio. Esos son los primeros indicios del estudio de la víctima como tal. Después tenemos que en 1978 se establece que al llegar a convertirse la víctima depende del estilo de vida de cada individuo. Ahí ya vamos dándole un indicio de por qué la persona llega a ser víctima. Tenemos otro antecedente histórico muy importante que en 1985 la ONU efectúa su declaración de los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos del abuso del poder. Esto en el marco de un mundo internacional convulso en las cuestiones de guerras y conflictos bélicos más que todo, pero aquí ya se corrige a la víctima como merecedora de derechos. Luego en 1985 se establece una clasificación de víctimas como provocadoras o propensas. En 1991, otra vez FATA clasifica a las víctimas mediante un modelo de oportunidad y basado en una variedad de variables, o sea que una persona se hace víctima por oportunidad y por algunas variables en conjugación. Y a nivel nacional, los datos de la victimología como tal no existen, digamos, cuesta encontrar datos de cómo ha sido la práctica victimológica en Costa Rica. Los principales indicios que tenemos es que en el año 2000 la Fiscalía General de la República inicia operación con la Oficina de Atención a la Víctima del Delito. Esto como un modo de dar apoyo y proteger a las víctimas de los delitos. Y meramente práctica, a nivel del organismo de investigación judicial, en el 2003, se crea la unidad de análisis criminal. Entre otras funciones, se encarga de establecer la relación entre víctima y victimario. En la investigación bibliográfica se hizo, estos son los primeros indicios o antecedentes de la victimología como ciencia que se dan. Los primeros indicios datan de más que todo del análisis de la persona como víctima. Y a nivel práctico, práctico al menos en Costa Rica, más que todo dentro de las investigaciones judiciales, que es difícil de encontrar la información exacta. No hay un indicio claro de cómo se practica la victimología en Costa Rica.
Ok, ahora vamos a pasar un poco a materia en el concepto de víctima o victimología. Desde la perspectiva del ámbito científico, se podría decir que la victimología se refiere al estudio de la víctima. ¿Pero qué? ¿Víctima de qué? Bueno, en el contexto de la perfilación criminológica, donde esta se refiere al retrato de las particularidades biológicas, sociológicas, psicológicas y físicas del individuo criminal, la victimología se podría codificar o clasificar como el retrato de estas particularidades, pero de las víctimas de ese criminal. Obviamente les voy a compartir una cita para que la tengamos ahí. Dice, entonces, tenemos al individuo criminal que lleva a cabo una acción en contra de otro individuo. Acción que puede provocar una afectación o afectar, entre otros aspectos, los físicos, psicológicos o sociales, etcétera. Por lo que esta afectación se convierte a esa persona en víctima. Entonces aquí tenemos una víctima de un criminal, de un delito. ¿Cuál es el papel de la victimología en este caso? Según el principio de Lockhart, victimario y víctima se encuentran en un nodo que por diferentes circunstancias y variables intencionales o no intencionales llevan a cabo una interacción en perjuicio de una de ellas, lo que derivará en un intercambio de elementos entre ambas partes y con el nodo. Elementos que son fundamentales en el descubrimiento de la comprobación de los hechos. Entonces, así como la perfilación criminológica del criminal, busca descubrir sus particularidades, la victimología buscaría, mediante una perfilación de las particularidades de la persona víctima del crimen y cómo esto puede ayudar a descubrir también qué le llevó a ubicarse en ese papel. Ahora, tanto victimario como víctima llegan a ese punto debido a diferentes factores. El primero, generalmente por la existencia de una necesidad que busca satisfacer, y el segundo, por múltiples variables, que pueden ser fruto de rutina o la casualidad, entre otras. Lo cierto es que, ya sea por elección o por casualidad, la víctima se ubica en ese lugar debido a sus propias particularidades, las cuales busca identificar mediante la técnica de perfilación victimológica, es decir, el perfil de la víctima. Okay, después de eso tenemos tipologías de víctimas o víctimas y tipos de victimización. En la tipología de las víctimas, la literatura nos ofrece varias categorías que se basan en diferentes factores como riesgo, culpabilidad, y las clasifican en facilitadoras o provocadoras y entre otras calificaciones. En la calificación de riesgo o clasificación de riesgo se fundamenta en el nivel de riesgo de ser víctima de determinados delitos debido a particulares como género, edad, carácter, condición psicomotora, entre otras cosas. En la clasificación por culpabilidad se establece que algunas víctimas tienen un grado de culpabilidad ya que de alguna forma incitan al hecho, de forma consciente o inconsciente. Y en la clasificación de facilitadoras, esta categorización se fundamenta en la teoría de que algunas víctimas tienen un grado de culpabilidad de ser víctimas por actos negligentes de la misma, y las clasifica en precipitadas o provocadoras. Esto quiere decir que algunas personas son precipitadas o provocan el hecho delictivo sobre ellas, lo que las hace convertirse en víctimas. Personalmente, eso es una aportación personal, yo creo que aunque la literatura ofrece poca información sobre clasificación de víctimas, se debería hacer una clasificación más en el hecho de que si la persona incurre en prácticas que la ponen en un grado de riesgo o de vulnerabilidad ante el delito. Por ejemplo, desde la perspectiva bibliográfica de la clasificación según el grado de vulnerabilidad, yo diría que puede convertirse en una víctima de un hecho criminal dependiendo de las medidas que uno tome o no para evitarlo. Por ejemplo, dejar abierta la puerta de mi casa si ésta se encuentra en un lugar donde ha ocurrido robos constantes y alguien decide ingresar a robar o atacarme. En este caso, de forma intencional o no, porque no es mi intención dejar la puerta abierta, me convierto en víctima, ya que expuse mis bienes y mi seguridad por una acción u omisión propia mía, y no por ello tengo algún grado de culpabilidad. Me puse en el grado de víctima, ¿por qué? Porque cometí una negligencia o me puse vulnerable de acuerdo a una acción mía, pero no necesariamente yo tengo culpabilidad porque no fue intencional. Ahora,
está la cuestión de la incapacidad que tenga la víctima de prevenir el hecho debido a diferentes factores propios de cada uno, como lo serían las personas físicas o mentalmente disminuidas, que se convierten en víctimas no por elección, sino porque son incapaces de anticipar el peligro debido a sus propias particularidades y las de su entorno. Tenemos que esto puede ser por deficiencias físicas o por cuestiones meramente perceptivas de la persona. Por un ejemplo de esto sería las víctimas del violador apodado en serie, apodado El Sable, ocurrió en nuestro país a finales del 90. El Sable abordaba, vamos a compartir otra cita, un momento. Está compartiendo, si es que no la veo yo. De momento no se está compartiendo. Ok, ya la compartimos, ahorita la compartimos. Ok, siguiendo con la exposición, El Sable ocurrió en nuestro país a los 90. El Sable abordaba a sus víctimas de una parada de buses que era parte de su rutina y de las víctimas, sitio que presentaba características que les facilitaban el hecho. Okay, estas mujeres se convertían en víctimas debido a que las particularidades de su rutina las colocaba en una condición de vulnerabilidad que al final las puso en el papel de la víctima, sin que ellas fueran capaces de advertir estas circunstancias. No se compartió, ¿verdad? Bueno, tengo un problemilla aquí. Bueno, sigamos con la exposición entonces. Ahora pasemos al tema de victimización. La victimización se podría entender como el grado de afectación que sufre la víctima del hecho, del proceso y los resultados de ello, o sea, las consecuencias que se tengan como resultado directo del hecho criminal y que afectan tanto a la víctima como a su entorno. Y según este concepto, la victimización se puede clasificar en la siguiente manera. En victimización primaria, que sería cuando la persona sufre el hecho en primera persona, ejemplo, la violación sufrida por las víctimas del Sable. Esta es la victimización primaria. Y en secundaria, son aquellas acciones propias del proceso de descubrimiento del hecho y que son llevadas a cabo por establecer la verdad real y probarlo. Ejemplo de una victimización secundaria, por ejemplo, tendríamos el caso de la sobreviviente de la masacre de Liberia, donde un asesino serial mató a 5 jóvenes, pero sobrevivió una niña de 14 años, que posteriormente debió enfrentar el proceso como víctima y testigo de ese hecho. Entonces, esta muchachita, al tener que presentarse como testigo posterior al evento, sufrió victimización, que sería una victimización secundaria que se da dentro del proceso posterior al evento. Luego tenemos la victimización terciaria, que se constituye como la afectación producto de todo el proceso de abordaje del hecho o los hechos y, los costos que lleva y afecta tanto al protagonista, a sus allegados y a la sociedad. Ejemplo, los costos que incurriría una persona en desplazarse a una delegación policial a poner una denuncia. Esto sería una victimización terciaria, cuando los costos o las complicaciones que sufra uno luego de ser víctima y que son parte del proceso. En conclusión, la victimización se genera a la medida que la persona vea perjudicado su bienestar, sus recursos, ya sea por la pérdida de bienes, los gastos en que incurra para cumplir el proceso de judicialización y los cambios en que deba implementar en su vida, producto de las consecuencias del hecho criminal. Esperando que les haya apoyado un poco, acá está mi parte. Creo que continúa Helen. Bueno, a mí me toca el análisis victimológico. Dice que es el componente crucial en la investigación. Se centra en el estudio detallado de características de la víctima y su entorno, y información relevante en los crímenes y delitos cometidos. Importancia del análisis victimológico. Última persona presente. La teoría de Edmond Lockhart. La última persona que presencia un crimen o delito es la propia víctima. Si sobrevive, su testimonio es valioso para los investigadores. Si fallece, los hechos en la escena del crimen y su cuerpo cuentan la historia.
Luego está la transferencia de evidencia. La teoría de la transferencia sostiene que todo contacto deja rastro. Tras un delito, algo de la víctima se transmite al agresor y viceversa. El análisis victimológico busca descubrir estas transferencias. Luego sigue el rol de la investigación de victimología. Es esencial para esclarecer los delitos y comprender por qué se han producido. Se debe recopilar evidencia sin tocar a la víctima hasta después de fotografiar. Seguimos con el perfil victimológico. El objetivo es estudiar a la víctima. Eso permite identificar factores victimológicos y circunstancias explicativas relacionadas con el crimen o el delito. Conocer el agresor. Cuanto más conocemos a la víctima, más podemos saber sobre su agresor. El perfil victimológico va más allá del estudio forense y de la autopsia. Biografía de la víctima. El perfil victimológico elabora una biografía completa de la víctima. A esto se ayuda a explicar las motivaciones del agresor y proporcionan datos relevantes sobre el autor del delito. El análisis victimológico y el perfil de la victimología son herramientas esenciales para comprender los crímenes y delitos desde una perspectiva más amplia y humana. Hay una cita que dice: el estudio de la exposición del estilo de la vida requiere de la investigación y el análisis de la personalidad de la víctima, su ambiente personal, profesional y social. Survey 2018. Seguimos con políticas de convivencia ciudadana. Buscan establecer normas, valores que fomenten la cohesión social y la convivencia pacífica. RAC, solución alternativa de conflictos, aborda disputas sin recurrir al sistema judicial formal. Busca resolver conflictos. Promoción de valores, políticas que inculcan valores, respeto, tolerancia, responsabilidad ciudadana. Educación y sensibilidad. La comunicación debe comprender importancia de convivencia y mecanismos para resolver conflictos. Están las estrategias de resolución pacífica de conflicto, la mediación, la negociación y la justicia restaurativa. La mediación, tercero neutral, facilitador del diálogo. La negociación identifica áreas comunes para satisfacer ambas partes. La justicia restaurativa, reparación, reconciliación en el lugar de la venganza, culpas o compensación. Educación en resolución de conflictos, capacitar la población en comunicación y empatía. Y tenemos, por último, la relación con el perfil criminológico, disculpen. Analiza características en delincuentes y víctimas. Convivencia pacífica es esencial, previene el delito y reduce la victimización. Estrategias de resolución de conflictos pueden prevenir situaciones que promueven conductas delictivas. Promoción de convivencia ciudadana saludable constituye una seguridad, bienestar general. En conclusión a mi exposición, ¿verdad? Aquí no es la última exposición, pero sí a lo que yo pienso, la convivencia pacífica y las estrategias de resolución de conflictos son pilares para una sociedad segura y cohesión. Te doy el pase, Edgar. Gracias. Bueno, por mi parte, primero voy a hablar de los objetivos del perfil criminológico, que este representa una pieza clave en rompecabezas de la investigación criminal, desempeñando un papel esencial en el aclaramiento de los delitos y la búsqueda de la justicia. Su importancia radica en su capacidad para desempeñar los misterios detrás de los crímenes, ofreciendo una visión detallada de la mente y comportamiento del predador. A los investigadores, una hoja de ruta crucial para centrar sus esfuerzos y recursos en toda la búsqueda de la verdad. En ese sentido, el objetivo primordial del perfil criminológico es ir más allá de la manera de identificación del culpable y penetrar en las motivaciones y patrones del comportamiento que subyacen en la comisión del delito. Este enfoque permite no solo entender quién es el futuro predador, sino también por qué y cómo actúa. Asimismo, al anticipar el comportamiento del delincuente, el perfil criminológico brinda a las autoridades la oportunidad de anticipar sus movimientos, aumentando las posibilidades de prevenir futuros crímenes y proteger a la comunidad.
Por otra parte, el perfil criminológico va más allá de la resolución de casos individuales. También sirve como una herramienta estratégica para informar y orientar a los investigadores del curso, al proporcionar una comprensión más profunda de la psicología criminal y métodos utilizados por los delincuentes. Siguiente punto sería la metodología del perfil criminológico, que esta se define como un proceso meticuloso que se vale de un conjunto diverso de técnicas para obtener y examinar información relevante en la investigación criminal. Este enfoque integral abarca desde la meticulosa inspección de la escena del crimen hasta la revisión de expedientes criminales y el análisis detallado en las bases de datos especializados. El análisis de la escena del crimen se constituye de un punto de partida fundamental, ya que proporciona pistas cruciales sobre la dinámica del delito y el modus operandi del perpetrador. Cada detalle, desde la disposición de los objetivos hasta la presencia de evidencia forense, se examina con atención para extraer información valiosa que puede arrojar luz sobre la identidad y motivaciones del autor del delito. Además, las entrevistas con testigos y víctimas desempeñan un papel fundamental en la recopilación de datos, permitiendo a los investigadores obtener perspectivas directas sobre los eventos ocurridos y las características percibidas. Estos testimonios proporcionan información valiosa sobre el comportamiento y las características físicas o psicológicas del delincuente, complementando así la evidencia física recolectada en la escena del crimen. Y el tercer punto sería la estructura del perfil criminológico. El diccionario define la palabra de perfilar como establecer claramente los aspectos de una cosa para que sea más exacta y precisa. La elaboración de la estructura del perfil criminológico implica un proceso meticuloso y ordenado que sigue una serie de etapas claramente definidas. En primer lugar, se inicia la recopilación de datos relevantes relacionados con el caso en cuestión. Esta fase inicial es fundamental, ya que proporciona la base sobre la cual se construirá el perfil y se guiará la dirección de la investigación. Una vez recopilada la información, se produce el análisis detallado de los datos con el objetivo de identificar patrones, tendencias que puedan ser significativas para el caso. Esta etapa requiere un enfoque analítico riguroso y la aplicación de métodos y técnicas adecuadas para extraer la conclusión sólida y fundamentada. Posteriormente a esto se da paso a la construcción del perfil del autor del delito. Este perfil se elabora utilizando datos recopilados y analizados previamente y describe en términos demográficos y psicológicos. Se busca proporcionar una imagen más completa y precisa del individuo detrás del delito, incluyendo sus posibles motivaciones, características de personalidad y el modus operandi. A medida que avanza la investigación, ese perfil se somete a un proceso de refinamiento y actualización continua, a medida que se recopila nueva información y se tienen más datos del caso. Esta fase de revisión constante es crucial para garantizar la precisión y relevancia del perfil con el contexto de la investigación en curso. Finalmente, una vez completada la investigación y recopilada toda la información relevante, se presenta un perfil completo que ofrece una descripción detallada y exhaustiva del autor del delito. Este perfil proporciona una comprensión más profunda de la identidad y el comportamiento del perpetrador, sino que también ofrece conocimiento y práctica estratégica para orientar una investigación futura y ayudar a la resolución de futuros casos. Este perfil es una herramienta valiosa en la lucha contra el crimen, con objetivos claros y una metodología efectiva, una estructura organizada. Su aplicación adecuada puede ayudar a los investigadores a identificar capturas a los responsables de los delitos, contribuyendo hacia la seguridad de la justicia de la sociedad. Y bueno, en mi caso, a manera de conclusión, puedo decir que el perfil criminológico se destaca como una herramienta indispensable en la investigación criminal, ya que proporciona comprensión más profunda y detallada del comportamiento del delictivo a través de objetos definidos, una metodología meticulosa y una estructura bien delineada. Listos.
Bueno, yo tengo que concluir gracias, Edgar, que en lo poquito que se estudió, digamos, que lo mucho que se pudo investigar de la victimología como ciencia, falta mucho todavía, falta mucho, es muy reciente lo que hay, y se debe trabajar un poco más en la parte práctica de la víctima como protagonista de un hecho criminal. No solo en atención posterior cuando ya ha sufrido el hecho, sino como un elemento para poder investigar y probar los hechos. Y falta mucho por investigar, quizás porque eso queda supeditado al ámbito judicial específicamente y hay poco acceso, pero sí se puede hacer más todavía. Es muy importante la víctima, como o sea, hay una frase que dice que este, un buen policía no se basa en el delincuente, sino en la víctima. Entonces, por ahí va la conclusión. Dale más importancia a la víctima como protagonista del hecho. Tú, Helen, ¿tienes algo que agregar? Sí, el análisis de las víctimas desempeña un papel importante en las investigaciones penales, centrándose en un examen detallado de características y circunstancias de la víctima. Intenta identificar estas importantes transferencias. En conclusión, el análisis de las víctimas no solo ayuda a resolver crímenes, sino también a comprender la complejidad de la experiencia humana en las situaciones trágicas. ¿Sería eso? Listo, estamos, muchachos. Entonces, gracias por participar, suerte y que Dios nos acompañe. Muchas gracias. Quiero agradecer a los profesores que van a revisar este video y a todo aquel que quiera tomarlo como base para algún trabajo o que lo vean de manera informativa. De gracias, nada más, y buen día a todos. Listo. Buen día. Gracias.